Ay, me voy a sacar la libreta. Utziko diogu berari artean. Bueno, hemen gaude arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Koldo Mitxelena kulturune honetara. Gaurkoan Espainiako haur pobreziaren aurkako goi arduraduna daukagu gurekin, Pau Marie Closé, eta baita SIS-eko zuzendaria Joseba Zalakain. Haur pobreziari buruz hitz egiteko pilpilan dagoen gaia, egia da batek pentsatu dezakela agian Gipuzkoan ez dela hain arazo larria, baina datuei erreparatu ezkero segituan ohartu gaitezke hemen ere badugula arazo hori, agian beste leku batzuekin konparatuta, alderatuta, agian portzentai txikiago batean, baina horrek ez du esan nahi inolaz ere arazo bat ez denik eta arazo horri erreparatu berri ez diogunik. Es para nosotros, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para el Departamento de Cultura y Juventud que dirijo, un placer contar hoy con Pau Marie Closé, que es el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que es una figura creada por el presidente Pedro Sánchez en esta legislatura, en este mandato, que como sabéis, bueno, pues se inició hace 8 meses, una figura nueva, no conocida, generada ex novo, en la línea de lo que están haciendo algunos otros gobiernos europeos y del resto del mundo, y del que luego pues, nos explicará y seguramente nos hará un balance de su andadura. Y contamos también hoy con el director del SIS, con Joseba Zalakain, que el SIS es el Servicio de Documentación y Estudios de Servicios Sociales, que está aquí ubicado en San Sebastián, para hablar sobre la pobreza infantil. Alguien podría pensar que ese no es un asunto que va con nosotros, que no tenemos ese problema, porque es verdad que hay datos macroeconómicos que hablan razonablemente bien de la situación económica guipuzcoana y también de la renta per cápita, pero lo cierto es que existe también ese fenómeno y existe en nuestro seno, en Guipúzcoa, quizás en porcentajes bueno, no tan elevados como en algunas otras regiones, pero desde luego lo suficiente como para que podamos debatir y podamos reflexionar sobre esta cuestión. El final del túnel de la crisis económica está siendo, desde luego, interminable para parte de la población, ¿no? Los últimos datos sobre las necesidades económicas de los hogares en el territorio de Guipúzcoa confirman en una recuperación a 2 velocidades. La de quienes sí han visto que sus ingresos han mejorado en los últimos 3 años y la de quienes están sufriendo con la misma intensidad o incluso mayor las carencias de recursos. La última encuesta de pobreza y exclusión social de Guipúzcoa, que data de 2017, constata que el número de hogares en riesgo de pobreza se mantiene a pesar de la coyuntura económica positiva. Especialmente negativa es la evolución de la situación de la población trabajadora. Crece el número de empleados con contrato laboral que ya no está a salvo de la pobreza. El 10% de los asalariados asoma a este abismo con menos de 920 euros al mes de ingresos, que es el umbral donde se sitúa el riesgo de pobreza relativa, y este efectivamente no es un perfil nuevo, pero se está extendiendo como una mancha. La cara B de la recuperación económica, con empleos precarios y salarios más bajos entre una parte de la población, se recrudece y ya se presenta como uno de los principales problemas del territorio. La estadística cifra en 116.900 las personas que cobran menos de 920 euros al mes en Guipúzcoa, que es el umbral de la pobreza relativa, que se sitúa en el 60% de los ingresos medios de la población. Son el 16,4% del conjunto de habitantes, un 0,8 más que hace 3 años y prácticamente la misma cifra que en 2012. En 2012, en plena sacudida y en plena recesión económica.
La mejoría económica no llega a toda la población por igual. De media, el nivel de ingresos de los hogares ha aumentado de los 1.420 euros de media en 2014 a los 1.533 el año pasado. La renta media equivalente ha crecido un 8% en estos 3 últimos años, pero detrás de este incremento se observan algunas diferencias. El diagnóstico refleja que hay un grupo de hogares que ha visto en mayor medida aumentado sus ingresos, lo que ha motivado que se eleve el umbral de la pobreza, y en 2014 el riesgo de pobreza relativa se situaba en 852 euros de ingresos al mes. Hoy son 920 euros. La pobreza severa significaba entonces cobrar 568 euros o menos y hoy ese baremo está en 613. El nivel de desigualdad social, que se ha medido a través de lo que se llama el índice Gini, se redujo un punto del 26,3 en 2014 al 25,3 en 2017. Y es verdad que Guipúzcoa sigue siendo uno de los territorios a nivel de España con menos diferencias sociales. Ahora bien, el foco alumbra a dos resultados que obligan a hablar de la recuperación económica con todas las cautelas. La privación material severa, que significa carecer de ciertos bienes materiales básicos, crece un 1,7%. 50.000 personas en Guipúzcoa, aproximadamente 49.183, afirmaron en la encuesta tener dificultades para cubrir esas necesidades materiales. El otro gran lastre es la situación de los trabajadores pobres, consecuencia de un cierto deterioro en el nivel de ingresos salariales de la población ocupada con salarios más bajos, y el Consejo Económico y Social Vasco ha calificado de preocupante ese aumento, que tiene consecuencias directas también en un incremento de la demanda de ayudas sociales. En relación a la pobreza infantil, y concluyo con esta introducción, dentro de las diferencias, las familias con hijos se están viendo más expuestas a la pobreza. El año pasado, el número de hogares con riesgo de pobreza severa, que como decía antes significa cobrar menos de 613 euros al mes, se situó en un 5,3% para el conjunto de la población. Pero si se mira en exclusiva a las familias con menores de edad a su cargo, el problema prácticamente se duplica y alcanza el 9,5% de esos hogares. También pasan por una peor situación los hogares monoparentales, compuestos en su mayoría por una sola persona o por una mujer sola con hijos a su cargo. Este perfil de familia no solo está expuesto a un mayor riesgo de pobreza, sino también a una mayor probabilidad de exclusión para la población menor integrada en ellos. Y aquí es donde entiendo que, después de hecha este pequeño resumen del diagnóstico social, habría muchos más datos que ofrecer, por supuesto, pero aquí es donde, llegando a la pobreza infantil, me gustaría que se iniciara la conversación y la charla. Como decía, está con nosotros el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y me gustaría que, Pau, nos explicases un poco cómo está siendo tu trabajo y cómo ves ese diagnóstico también en el conjunto de España. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer venir a San Sebastián siempre, y si es para hablar de pobreza infantil, para hablar de desigualdad, pues mucho más, para hablar incluso de mi trabajo, ¿no? A ver, llevamos varios años recibiendo toques de atención. Es decir, llevamos varios años en que la Unión Europea, la OCDE, el Consejo de Europa escriben informes. Pues, por ejemplo, la Unión Europea va a sacar uno este miércoles. Ayer ya el país se hizo eco de ese informe, el Country Report de la evaluación del semestre, y constantemente nos están reprochando, nos están reprendiendo, nos están amonestando por tener un problema grave de pobreza, de desigualdad y en particular de pobreza infantil. Es decir, esto no es nuevo, ¿eh? Desde que yo me dedico a esto, y ya son años, o sea, desde 2005, 2006, en que empecé a trabajar en este campo, cada año ha habido un informe de la Unión Europea señalando que España tiene un problema de pobreza infantil y que tiene un sistema de bienestar, un sistema de garantías públicas deficiente, un sistema de garantías públicas que requiere atención. Bueno, estamos en el furgón de cola en términos de riesgo de pobreza y en términos de otros indicadores, ¿no? En términos de riesgo de pobreza, el último dato comparativo nos situaba en el 29,7, que solo por delante de Rumanía y Bulgaria, como países con tasas de riesgo de pobreza más altas, ¿no?
Somos un país, además, donde la infancia tiene un problema de tasa de riesgo de pobreza muy superior al de otros colectivos, al de otros segmentos. Es decir, los hogares con niños son especialmente pobres los hogares encabezados por una madre sola, los hogares monomarentales. Son especialmente pobres las familias con muchos niños. Son muy pobres las familias de origen inmigrante, es decir, hay una tasa de riesgo de pobreza superior al 50%, que es una tasa pues absolutamente insólitas. Son muy pobres, evidentemente, o tienen una tasa de riesgo de pobreza muy alta los hogares donde no trabaja nadie, pero también hay tasas de riesgo de pobreza muy alta en los hogares donde trabaja una persona, o incluso en hogares donde trabajan 2 personas hay tasas de pobreza del 7, del 8%. Es decir, tenemos un problema de pobreza laboral que básicamente se expresa a través de lo que se llama la baja intensidad del empleo. Es decir, dentro del tiempo potencial que pueden trabajar los adultos en las familias, pues se trabaja menos del 20% de ese tiempo en estos hogares de baja intensidad de empleo. Bueno, tenemos un problema de baja intensidad de empleo en hogares con niños que produce unas tasas de pobreza muy altas en este tipo de hogares. Todo esto se enmarca en un fenómeno más general, que en España se agudiza de manera especial, que es lo que a veces llamamos el rejuvenecimiento de la pobreza. Es decir, en las últimas décadas la pobreza cada vez más se concentra en niños y en jóvenes. ¿Vale? Se concentra en niños y en jóvenes por múltiples razones que tienen que ver con las transformaciones del mercado de trabajo, fundamentalmente con los trabajos a tiempo parcial, la precariedad, las vinculaciones débiles, el trabajo por hora y servicio, los contratos de 0 horas, toda una serie de fenómenos nuevos en el mercado de trabajo que explican esta deriva. Tienen que ver con transformaciones familiares, hemos mencionado la monomarentalidad como un fenómeno que incrementa el riesgo de pobreza, fundamentalmente porque es resultado de divorcios, rupturas familiares en que una mujer queda a cargo de unos niños y normalmente había sido la fuente de ingresos más débil en esa familia, y las pensiones de manutención tampoco se pagan siempre bien y al mismo tiempo. Hay otros fenómenos sociales que explican toda esta deriva. Pero más allá de estos fenómenos, digamos, bueno, de contexto, hay un aspecto que exige atención especial, y es nuestro sistema de protección social. Es decir, las tasas de pobreza en España, de pobreza infantil en particular, no son ajenas al desarrollo rudimentario de los sistemas de protección a las familias con niños. Somos un país que invierte muy poco, que gasta muy poco en infancia. Invertimos el 1,3, 1,4% del Producto Interior Bruto en inversiones en el capítulo de familias e infancia, mientras la media de la Unión Europea es el 2,4, y hay países de nuestro nivel de desarrollo que gastan muchísimo más. En prestaciones directas, gastamos el 0,5%, mientras la media europea es del 1,6%. Es decir, tenemos unas prestaciones ridículas, algunas prestaciones que conocéis perfectamente. La prestación por hijo a cargo de 291 euros anuales es absolutamente ridícula, ¿vale? Es ridícula porque países mucho más pobres que nosotros se permiten prestaciones más generosas y con una mayor cobertura. Con todos los respetos para Rumanía, pero Rumanía es más generosa que España en prestaciones por hijo a cargo, que son prestaciones que reconocen los costes de la crianza, y reconocen los costes de la crianza para familias con hijos, y en un país como el nuestro, donde no son universales, lo hace para las familias vulnerables. Es decir, tenemos un problema de estado de bienestar, y este problema de estado de bienestar requiere recursos. O sea, tenemos una capacidad de reducción de la pobreza infantil muy pequeña. Es decir, mientras respecto a las rentas primarias, que son las rentas antes de impuestos y antes de transferencias, nosotros reducimos la pobreza infantil en un 22%, la media de la Unión Europea la reduce en un 42%. Tenemos un estado de bienestar absolutamente insuficiente para las familias con niños, por el hecho de que no tenemos políticas específicas para niños y por el hecho
de que otras políticas que benefician fundamentalmente a los hogares con niños, como las políticas, por ejemplo, de vivienda o las políticas de lucha contra la exclusión, también están insuficientemente desarrolladas. Y eso es un problema, porque nuestro estado de bienestar en algunos aspectos se ha desarrollado de forma muy positiva, es decir, tenemos un sistema sanitario muy eficiente que produce niveles de salud y esperanza de vida pues altas, tenemos unas pensiones que tienen un efecto protector bueno, pues adecuado, es decir, las tasas de sustitución de las pensiones son de las más altas en el mundo desarrollado, aunque subsistan problemas de desprotección en colectivos concretos. Tenemos un sistema educativo que presenta problemas, pero problemas que si queréis después lo desarrollamos, tienen que ver con la pobreza más que con el sistema educativo en sí. El hecho de que los que fracasan son los niños pobres, es decir, a los 15 años ha repetido la mitad de los niños en el tramo más bajo de ingresos, el 53% de los niños en el 20% más pobre, mientras solo ha repetido el 8% en el tramo más alto. Es decir, tenemos una desigualdad educativa brutal que se traslada después a desigualdades en el abandono educativo, ¿vale? Pero, en términos generales, el sistema sí que ha avanzado mucho, por ejemplo, en llevar a los hijos de la clase media o de la clase alta a la universidad. Los hijos de la clase media y la clase alta llegan ahora todos a la universidad y eso es un avance considerable respecto al pasado. Es decir, tenemos un estado de bienestar que en muchos aspectos se ha desarrollado de forma muy positiva y de lo que nos tenemos que congratular. Es decir, esa leyenda negra sobre España que no es capaz de generar bueno, estructuras de protección adecuada no es cierta. Es decir, somos un país que en muy pocos años ha recorrido pues, un camino que a otros países en Europa les ha llevado décadas, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho muy rápido, pero nos hemos dejado algunos capítulos. Y el capítulo más evidente, desde mi punto de vista, es la pobreza infantil. Es decir, la pobreza infantil tiene unas consecuencias muy graves, que si quieres después entramos, que no se han atendido, porque se ha considerado que esto de atender a los niños era una responsabilidad familiar, ¿vale? Y en esa responsabilidad familiar no debía entrar el Estado. Es una situación anómala, porque eso es lo que creíamos en el pasado respecto a los mayores. Considerábamos que los mayores debían ser protegidos por sus familias, ¿vale? Y entonces, bueno, existe la norma todavía instalada, arraigada de forma muy profunda, de que los mayores tienen que ser cuidados por sus hijos. Cuidados sí, pero no mantenidos económicamente. Es decir, fuimos capaces de socializar la protección a los mayores, de dignificar las pensiones, de extender la cobertura, de no dejar a los mayores bueno, pues expuestos a la vulnerabilidad. Ese tránsito no lo hemos hecho con los niños. Muy bien. Joseba, ¿qué aterrizaje harías de esta cuestión a nivel de Euskadi o Guipúzcoa? No se oye. Ah, se te ha soltado. Se te ha soltado el cable. Sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, nada, solamente estaba diciendo que es verdad que la situación guipuzcoana y la situación de Euskadi en relación a la situación española no es tan mala. No es tan mala porque Pau nos hablaba de unas tasas de pobreza del 29% en España, han andado incluso cerca del 30%, casi 1 de cada 3 niños en España se puede considerar que vive en la pobreza, y en Euskadi y en Guipúzcoa en ese sentido estamos mejor porque la tasa es del 22%. Pero la tasa media del conjunto de la población es del 16%. O sea que ser niño, también en Euskadi, también en Guipúzcoa, tiene muchas más, o siendo niño, o perteneciendo en realidad a una familia con hijos, es mucho más fácil, hay más posibilidades también en Euskadi y en Guipúzcoa de vivir en la pobreza. Desde ese punto de vista, la situación es algo mejor en Guipúzcoa. Y realmente la explicación que Pau ha dado sobre las causas
por qué hay también más pobreza infantil que pobreza entre el conjunto de la población en Guipúzcoa son básicamente las mismas. Yo, en relación a esa cuestión, lo primero que creo que hay que decir es que la pobreza infantil en realidad no existe como tal. No existe como tal en el sentido de que no hay niños pobres. No hay niños y niñas pobres, lo que hay es familias pobres. Y los niños son pobres porque viven en familias pobres. Y realmente lo que tenemos es un problema de pobreza entre las personas jóvenes, entre las personas que quieren crear un proyecto de vida, que quieren tener descendencia, pero que saben, y todos sabemos, que el tener hijos ya incrementa el riesgo de pobreza. Y realmente detrás de ese riesgo de pobreza pues hay algunos elementos que son tan graves en el conjunto de España como lo pueden ser en Euskadi. Por una parte, vamos viendo cómo cada vez más, y Pau ha hecho alguna referencia a eso, realmente la herencia y la capacidad que los padres y las madres tienen de invertir en el futuro de sus hijos y en el capital cultural, económico y relacional que tienen esos niños y esas niñas cada vez está más determinado por la familia. Y realmente lo que hay detrás de la pobreza infantil es eso, es esa desigualdad, esos movimientos que estamos viendo de cada vez una mayor transmisión de la pobreza, una cada vez más reproducción intergeneracional de la pobreza. Bueno, hoy creo que alguien decía en el periódico, la pobreza se hereda, la riqueza también se hereda, y lo que estamos viendo cada vez más que los hijos y las hijas de las personas pobres pues son pobres durante la infancia, pero tienen muchas más posibilidades de ser pobres en la juventud y de ser pobres en la madurez. Y eso es verdad que el sistema de bienestar social que tenemos en Euskadi y que tenemos en Guipúzcoa no ha sido capaz de darle la vuelta. Probablemente Euskadi tiene un sistema de protección social mucho más desarrollado que el de otras comunidades o incluso el de otros países de Europa en muchos ámbitos, en el ámbito de la garantía de ingresos, en el ámbito de la dependencia, de la discapacidad, donde realmente tenemos en Guipúzcoa y en Euskadi un reto y un subdesarrollo, por decirlo de alguna manera, es en las políticas de infancia y las políticas de familia. Es donde realmente gastamos mucho menos dinero y donde además no hemos sido capaces de generar un modelo de protección social que funcione bien también para las familias con hijos y las familias con hijas. Y creo que hay algunos ejemplos clarísimos que es verdad que las instituciones vascas, tanto las 3 diputaciones como el gobierno vasco, como los ayuntamientos, hace poco, yo creo que porque también son, y todos somos cada vez más conscientes de esta realidad, firmaron un pacto, al que llamaron Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia, y han desarrollado también un plan de familia y infancia. Y ese pacto vasco que firmaron los 3 diputados forales, el Lehendakari y los alcaldes de las capitales, lo que nos dice principalmente es que las prestaciones sociales, como ha explicado también Pau, protegen muchísimo más a los mayores, protegen muchísimo más a los adultos que a los niños y a las familias con hijos. La propia RGI, por ejemplo, reduce muchísimo más la pobreza entre familias adultas, familias que no tienen hijos, que entre las familias con hijos. Realmente, además, cuando hablamos de pobreza infantil, de protección social, de prestaciones contra la pobreza, lo que tenemos en Guipúzcoa y en el conjunto de Euskadi, bueno, también en España realmente, pero en Guipúzcoa yo creo que vemos aún más ese déficit, es un sistema bastante dual, selectivo, en el sentido que las familias pobres solamente pueden acceder a la RGI. Y la RGI protege, porque no está diseñada la RGI para atender a las familias con hijos. Las familias de clases medias y de clases altas, en cambio, tienen acceso. Nos estamos gastando, también por conocer los datos, Euskadi se está gastando 500 millones al año en RGI, pero estamos dejando de ingresar 300 millones solamente por las deducciones fiscales que pagamos a las familias de clase media y clase alta. Unas deducciones fiscales de las que no se están beneficiando los niños de familias o que no hacen la declaración de la renta o que la hacen pero no tienen suficiente carga fiscal como para beneficiarse de esas deducciones. O sea que de alguna manera lo que tenemos es un modelo de protección social, tanto en España como también en Guipúzcoa y en Euskadi, que mira muchísimo a los mayores, mira mucho a las personas adultas,
pero que tiene muy poca capacidad de proteger de la pobreza desde el punto de vista de las prestaciones económicas, de proteger de la pobreza a las familias con hijos y, desde luego, más aún si son familias monoparentales y son familias numerosas. Y es verdad que la parte buena, el diagnóstico, yo creo que está asumido por las instituciones. Yo creo que todos los partidos, todas las instituciones asumen que tenemos un déficit muy importante en todo lo que tiene que ver con las políticas de familia e infancia. Y es verdad que ese pacto que han firmado, que es verdad que se debería desarrollar de una manera un poco más decidida, un poco más audaz, bueno, pues es verdad que apunta a políticas muy distintas. Apunta a políticas que tienen que ver con las prestaciones económicas, tienen que ver con las deducciones fiscales, tienen que ver con la reforma de la RGI, que ya apuntaba cómo mejoramos, o ya se planteaban mejoras en la RGI que protegían mejor a las familias con hijos, pero hay otros campos donde el impacto de la pobreza infantil es muy importante y donde también hay que seguir planteando mejoras que están todavía poco asentadas en el territorio, que tiene que ver con la educación de 0 a 3 años, con el conjunto de la educación, los problemas que tenemos, Paulo os ha comentado, de fracaso escolar, de segregación escolar. Creo que también hay un amplio y un margen de intervención grandísimo en todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil, porque realmente detrás de la pobreza infantil muchas veces lo que tenemos es situaciones de desventaja socioeducativa, de chavales que sabemos que, sobre todo en una economía del conocimiento, que es en la que van a crecer estos chavales y estas chavalas, tienen una desventaja que les va a impedir acceder a ciertos empleos de cierta calidad, mucho más de lo que el no tener unas credenciales académicas mínimas podía perjudicar a nuestros padres o nos podía perjudicar a nosotros mismos. Yo creo que también tenemos un margen de intervención importantísimo en todo lo que tiene que ver con la educación, en todo lo que tiene que ver con la cultura, en todo lo que tiene que ver con las políticas de infancia y juventud, con las políticas socioculturales, con las políticas deportivas. Creo que en ese ámbito, no solamente en el ámbito de las prestaciones económicas y en el ámbito del empleo, que obviamente las familias son pobres porque trabajan poco, porque tienen pocos salarios o porque no se les protege desde el sistema de prestaciones económicas. Pero creo que también hay muchísimas medidas o muchísimas formas de prevenir y de abordar la pobreza infantil que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, con las políticas de juventud, con las políticas de infancia. Yo sí que creo que ese pacto que firmaron en enero las instituciones vascas pone las bases en las que deberíamos ir avanzando, pero al mismo tiempo muchas veces ves que teóricamente se ponen esas bases, pero que después las instituciones les cuesta cambiar ese gran transatlántico que son las políticas públicas, les cuesta cambiar, y realmente el cambio fundamental que yo creo que hay que dar en Euskadi en el ámbito de las políticas públicas es hacer unas políticas que inviertan mucho más en los niños, que inviertan mucho más en las familias, en la juventud, y yo creo que ese cambio no es de una legislatura, sino que probablemente ese cambio nos va a llevar más de una y más de 2 legislaturas. Si tuvierais que relatar o definir cuáles son las consecuencias más impactantes de este fenómeno, de esta situación en el desarrollo vital de los niños y de las niñas, ¿cómo está impactando? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Pues nos podríamos pasar varias horas. Es decir, la pobreza infantil se puede analizar, dar respuesta a esta exige varios ángulos de entrada, ¿no? Por un lado, la pobreza infantil es una forma de injusticia social, es una de las formas, digamos, más intensas de injusticia social. Nadie elige el hogar en el que nace. Es decir, nacer en un hogar pobre o un hogar rico es una especie de lotería. Incluso nacer en un país con sistemas de protección social para la infancia o en un país que no tiene esos sistemas de protección social, pues es una lotería. Y a veces te toca en suerte nacer en un hogar, o en mala suerte te toca nacer en un hogar pobre. Y eso deja cicatrices desde el principio. Es decir, hay investigaciones que muestran que incluso en la gestación se ponen las semillas de la desigualdad. Es decir, una gestación sometida a situaciones de estrés socioeconómico es una gestación que entraña más riesgos para la salud del feto. Es decir, las tasas, por ejemplo, de bajo peso al nacer son mayores entre mujeres de nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Hay toda una serie de factores estresantes que
registra el cuerpo de las personas y lo registra, digamos, cuando es un feto y lo sigue registrando en las primeras etapas de la vida de estos niños. Es decir, el estrés socioeconómico que se vive en estas familias se manifiesta incluso en la expresión de los genes. Es decir, hay toda una línea de investigación, la epigenética, que muestra que situaciones de tensión, de estrés vividas en etapas de conformación biológica, es decir, en las primeras etapas de la vida del niño, se pueden traducir en toda clase de problemas de desarrollo cognitivo, problemas sanitarios de diverso tipo, ¿no? Es decir, los cerebros, de hecho esto es una nueva línea de investigación que se está llevando a cabo, que muestra que haciendo escáneres a los cerebros de niños en situación de pobreza o en situación de adversidad, de tensión, de trauma, los cerebros no se desarrollan igual, ¿vale? No se desarrollan igual. Y sobre todo en áreas que afectan a funciones ejecutivas básicas de las personas. Áreas que tienen que ver con las competencias alfanuméricas, con la capacidad de controlar emociones, con la capacidad de mantener la atención focalizada, con la capacidad de mostrar persistencia. Es decir, experiencias de estrés, y sobre esto hay mucha investigación que no era sobre los efectos de la pobreza, pero que apuntaba en la misma dirección en relación al efecto de traumas, ¿no? Déjame, por ejemplo, mostrar una que, digamos, inspiró estos estudios que últimamente se están haciendo para ver qué efectos provoca la pobreza. Pero, por ejemplo, se había estudiado mucho el efecto de vivir experiencias traumáticas en la infancia. Hay un estudio muy famoso que se hizo en la Rumanía de Ceausescu. La Rumanía de Ceausescu hubo una política de Estado, de un Estado totalitario, que consistió en retirar la custodia masivamente a la población gitana de niños recién nacidos. Y de repente los instalaban en centros de internamiento, en grandes salas, donde los colocaban en una cuna, y bueno, en una cuna, digamos, todos enfilados, cientos de cunas en la misma sala, y de vez en cuando pasaba una enfermera, un asistente, a alimentarlas, ¿vale? No hacía más que alimentarlos, no les prestaba la más mínima atención más allá de alimentarlos, no los acariciaba, no les atendía cuando lloraban, no hacían nada más con estos niños. Bueno, estos niños se ha hecho un seguimiento de lo que les ha ocurrido a estos niños, en qué se han convertido estos niños. La mayoría de estos niños tienen problemas que ya son adultos, adultos que viven, muchos de ellos en las calles de Bucarest como personas sin techo. Es decir, son niños jóvenes que desarrollaron toda clase de problemas socioemocionales, problemas psíquicos. Incluso hay evidencia de que estructuras cromosómicas básicas, los telómeros, se alteraron en estos niños. Son estructuras cromosómicas que intervienen en la conformación de estructuras cerebrales que influyen en el control del estrés, ¿vale? Es decir, el cuerpo de las personas registra experiencias sociales y lo hace desde edades muy tempranas. Pero más allá de esto, es que las desigualdades se larvan desde el principio, desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es los problemas de estrés que se originan en estos hogares. Otro son los problemas de estimulación cognitiva. En muchos de estos hogares los problemas económicos se ven agravados por niveles relativamente bajos de recursos educativos, recursos culturales y una estimulación cognitiva menor en edades muy tempranas. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que registraba las interacciones entre adultos y niños desde edades muy tempranas, ¿no? Y comprobó cómo el número de palabras diferentes que se utilizaban en estas interacciones era extraordinaria. Es decir, la diferencia entre familias acomodadas y familias desfavorecidas, el nivel de estimulación verbal era tremendo, ¿no? Bueno, eso se traduce enseguida en diferencias, en desigualdades, en competencias
alfanuméricas que bueno, se expresan antes de la entrada en el sistema educativo formal. ¿Vale? Entonces, los niños entran en el sistema educativo formal, en función de su origen socioeconómico, con desventajas. Joseba apuntaba bien, el problema no es la pobreza en sí, es la desventaja. Y en ese sentido, esas desventajas se plantean de manera muy temprana y condicionan, por ejemplo, las capacidades de aprendizaje. Y el sistema educativo sabemos que no es capaz de corregir estas desventajas iniciales. De hecho, los estudios longitudinales que han ido siguiendo a los mismos niños a lo largo del tiempo muestran que las desventajas cognitivas que aparecen muy temprana como efecto de los procesos que os señalaba antes, lejos de desaparecer en el sistema educativo, se mantienen o aumentan entre familias de origen socioeconómico acomodado y familias de origen socioeconómico más desfavorable, ¿no? O sea, aumentan. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no es capaz de corregir, digamos, la influencia social que se produce en la familia y en los entornos socioeconómicos cercanos. Eso no quiere decir que las escuelas no puedan hacer mucho bien. Lo hacen. Muchas escuelas hacen mucho bien y son capaces de tener un efecto compensador, sobre todo si tienen programas de intervención que persiguen esa compensación. Si no lo tienen, normalmente las brechas se abren. Incluso si lo tienen, hay etapas del año en que las escuelas no están influyendo sobre el desarrollo cognitivo de competencias de los niños, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el verano o las vacaciones son periodos en que, de nuevo, se abren las brechas entre niños de diferente origen social. ¿Por qué? Porque unos niños tienen experiencias educativas de estimulación enriquecedoras y otros no las tienen. Es un fenómeno muy estudiado que se llama el olvido veraniego, el summer gap, ¿vale? El summer gap nos muestra que al final del periodo educativo las diferencias en competencias entre niños de diferente origen social son más estrechas al final del periodo escolar que al principio del siguiente periodo escolar, tras el verano. Es decir, hay toda una serie de experiencias en la vida de los niños que abren brechas, ¿vale? Y me he dejado un montón de experiencias de socialización que abren brechas educativas que se manifiestan en los diferenciales de fracaso escolar que mencionaba antes, brechas en salud socioemocional, es decir, no solo salud física, sino, por ejemplo, el porcentaje en la encuesta de salud española. Vemos que hay 20 puntos de diferencia entre los padres de origen social más acomodado y los padres de origen social más desfavorecido en considerar que la salud de su hijo es buena. De hijos menores de 14 años, 20 puntos de diferencia, ¿vale? A los 14 años. Es decir, la salud evoluciona de forma distinta en estos niños y todas estas experiencias, las primeras etapas de la vida, dejan cicatrices, condicionan el desarrollo futuro de estos niños, condicionan su inserción laboral, condicionan su salud en la vida adulta. El principal predictor, por ejemplo, de la obesidad en la vida adulta es haber sido obeso en la infancia. Y si hay una expresión clara, rotunda de la pobreza infantil en este momento, es la predisposición a la obesidad, al sobrepeso. Hay 20 puntos de diferencia entre los niños en obesidad, entre los niños de origen de los tramos más bajos de ingresos y de los tramos más altos de ingresos. Y ya sabemos que la obesidad en la vida adulta puede ser un problema enorme para el desarrollo de toda clase de afecciones de salud. A igualdad de condiciones, incluso en la vida adulta, los niños de origen más humilde mueren antes. La esperanza de vida entre barrios ricos y barrios pobres de las ciudades es de 8 o de 10 años. En algunos casos, hay algunas ciudades donde se ha estudiado minuciosamente. En Glasgow, por ejemplo, hay 27 años de diferencia en esperanza de vida entre los barrios más ricos y los barrios más pobres, ¿vale? Y eso, básicamente, es el producto de la condensación de experiencias
que se producen desde la infancia y donde la infancia especialmente tiene un papel conformador decisivo. Es decir, en la infancia se generan las cicatrices que vas a arrastrar durante el resto de tu vida. Joseba, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo insistiría en una idea. Sí me parece que es importante destacar esta cuestión de la desventaja socioeducativa y sobre todo la idea de que pobreza infantil y desventaja y desigualdad en la infancia ha existido siempre. Pero creo que probablemente el impacto de la desventaja en la infancia va a ser a partir de ahora mucho mayor de lo que ha sido en el pasado. Yo creo que cada vez nos enfrentamos más, con más claridad, y en muchos países la cuestión de la pobreza infantil se relaciona clarísimamente con la cuestión de la movilidad social, porque es verdad que con la economía que creemos, con los requisitos que el mercado de trabajo va a exigir a la población que quiere trabajar, todas esas déficits, todas esas carencias educativas, socioeducativas, todas esas faltas de estímulos y falta de enriquecimiento cultural que no han podido tener algunos niños, va a tener un impacto que probablemente hace 20, 30 o 50 años esa influencia de esas desventajas socioeducativas en una economía que fundamentalmente exigía fuerza, exigía estar 8 horas en una fábrica, pero no exigía una serie de aptitudes y de actitudes a las que hoy tienen un acceso muchísimo más fácil las familias que tienen un cierto nivel económico. Y yo también quería insistir en otra cuestión de la que a veces no ligamos suficientemente a la cuestión de la pobreza infantil, pero realmente creo que tenemos también en Euskadi no solamente un problema de pobreza infantil, de desventaja, de reproducción de la desigualdad, tenemos también un problema muy importante de natalidad. Un problema importante de natalidad, al menos en el sentido de que muchísimas personas, muchísimas familias y parejas jóvenes no tienen los hijos que querrían tener, que quieren tener más hijos y no los tienen por problemas económicos. Y realmente la base del problema que explica la pobreza infantil y el déficit de natalidad que tenemos en países como Euskadi, la base es prácticamente la misma. La base es que hemos planteado unas políticas de empleo, un mercado de trabajo, un mercado de la vivienda, unas políticas de protección social que realmente disuaden, por una parte disuaden a las familias de tener hijos y cuando los tienen les condenan realmente a la pobreza. Entonces, realmente son el déficit de natalidad o el problema de natalidad que tenemos en todo el sur de Europa. O sea, no es casualidad que los países del sur de Europa sean los que tienen tasas de pobreza infantil más grandes, tasas de natalidad más bajas, edades de emancipación mucho más tardías. Lo que tenemos un modelo de protección social, un modelo de empleo y un modelo de vivienda, que la cuestión de la vivienda cada vez afecta más también a esta cuestión. Tenemos 3 sistemas que lo que hacen es dificultar muchísimo, primero, que la gente pueda tener hijos. Y lo que hacen es que cuando los tengan realmente sea un boleto para la pobreza, y sea además casi una garantía de que si los padres no tienen acceso a ciertos trabajos, una garantía de desigualdad. Por eso me parece que en muchos aspectos lo que tenemos que centrarnos desde luego es en la pobreza infantil, pero tenemos también que centrarnos en un cambio de políticas que beneficie y que mire mucho más a la familia y que mire mucho más a la infancia, que haga mucho más de alguna manera llevadero que las familias, que entendamos también la infancia no, como decía Pau, como una responsabilidad privada, como una opción privada, sino como un bien público. Y yo creo que realmente la crianza de los hijos y las hijas más hoy debería ponerse muchísimas más, o desde las políticas públicas deberían ponerse muchísimas más facilidades, primero para que quien quiera tener hijos pueda tenerlos, y después para quien los tenga, aunque no tenga unos recursos económicos muy importantes, pueda garantizar a sus hijos, por una parte, unas condiciones de vida mínimas, porque a veces también cuando hablamos de pobreza infantil, no sé si entramos realmente en qué hay detrás de la pobreza infantil. Detrás de la pobreza infantil hay no poder celebrar cumpleaños, detrás de la pobreza infantil hay tener que estudiar en una vivienda en la que solamente tienes una habitación para que viva toda la familia, en la que familias con hijos comparten habitación con otras familias. ¿Quién puede estudiar en una casa en la que tu familia, 4 personas, viven solamente en una habitación compartiendo piso con otras familias? Bueno, es que es no poder coger el autobús, no poder ir a la playa, salvo que vivas muy cerca de ella,
no poder ir a los polideportivos, salvo que sean gratuitos, es tener vedado el acceso a un montón de posibilidades educativas, de ocio, de alimentación, de estimulación, de participación en la sociedad que las familias con unos niveles educativos normales tienen. Entonces, yo creo que si no somos capaces de dar la vuelta, de entender que hay que invertir más en políticas de familia, que hay que invertir más en juventud, que hay que invertir más en emancipación de los jóvenes, intentar que los jóvenes puedan salir antes de casa y que cuando salen de casa con 33 años no tengan el primer hijo y además eso les condene a ellos y a sus hijos a la pobreza. Entonces, si no somos capaces de pasar de un modelo de protección social, que es el vasco, que mira muchísimo a las personas mayores, hemos tenido un éxito tremendo en reducir la pobreza entre las personas mayores. El diferencial de pobreza entre las familias con hijos y las personas mayores puede ser de 5 veces. Puede haber 5 veces más pobreza hoy en Euskadi entre los mayores que entre los niños. Entonces, si no somos capaces como sociedad de darle la vuelta a esa situación, realmente lo tenemos mal desde el punto de vista de la natalidad, lo tenemos mal desde el punto de vista de la movilidad social y lo tenemos mal desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la justicia, que es el elemento que ponía Pau, ¿no? Realmente es una cuestión de justicia y de igualdad de oportunidades. Pau, la figura de un alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil es una figura inédita en España. ¿Qué balance haces de estos 8 meses? ¿En qué países nos gustaría mirarnos? ¿En qué espejos nos gusta mirarnos? ¿Qué países lo están haciendo especialmente bien o tienen figuras análogas que estén funcionando como auténtica autoridad de coordinación de políticas para luchar contra este fenómeno, contra esta lacra? Sí, la figura es novedosa, es inédita en nuestro país, un país que, como he dicho antes, se le ha reprochado mucho que no hiciera nada, y en ese sentido el presidente Pedro Sánchez, entendió en un determinado momento que esto podía ser un revulsivo. Nosotros muchas veces en la oficina hacemos la broma de que nosotros en el gobierno somos una especie de célula de agitación porque sacudimos unas estructuras que no estaban predispuestas a dar respuesta al problema. Es decir, eran unas estructuras que funcionaban con unas inercias que las incapacitaban para responder a un problema que señalaba los organismos europeos, que señalaban las entidades sociales, porque muchas entidades sociales han estado al pie del cañón señalando que este era un problema, porque lo vivían directamente cuando hacían la provisión de servicios a estas familias, o lo señalábamos los académicos. Es decir, los académicos llevamos muchos años denunciando el problema de pobreza infantil, pero muchas veces las respuestas a todas estas demandas, a todas estas denuncias, eran o la indiferencia o la hostilidad incluso. No sé si recordáis a Montoro reaccionando hostilmente frente a un informe de Cáritas que utilizaba simplemente cifras oficiales, cifras del propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Diciendo, básicamente negando el problema. El negacionismo todavía está muy extendido en ciertos circuitos que no ven pobres, dicen nosotros no vemos pobres en la calle. No ven pobres por 2 razones. Primero, porque muchas de estas personas que no ven pobres viven en entornos blindados a los pobres, ¿vale? Es decir, no se relacionan con ellos o no son conscientes de que su criada quizás está criando a sus hijos en situación de pobreza, ¿vale? Y después no ven pobres porque tienen un estereotipo de la pobreza que no se corresponde con la realidad de la pobreza en los países del primer mundo. Es decir, pobres no son niños que llevan legañas, llevan harapos y no comen. No tenemos un problema de desnutrición en la infancia pobre, tenemos un problema de malnutrición, ¿vale? Y tenemos un problema de desventajas que impiden participar en la sociedad en igualdad de condiciones, tener las mismas oportunidades a lo largo de la vida. Entonces, el alto comisionado responde a este desafío. Es un desafío de agitar la coctelera para desarrollar políticas, y en ese sentido nosotros instamos a los ministerios a desarrollar políticas que no desarrollaban,
estamos dispuestos a acompañarlos, es decir, nosotros somos un órgano formado fundamentalmente por profesores universitarios, por académicos con una cierta experiencia en el desarrollo de políticas públicas y acompañamos a esos ministerios que están dispuestos a hacer cosas, ¿no? Los ministerios obviamente son más susceptibles o están mejor predispuestos desde el momento en que se lo pedimos gente que venimos con el aval presidencial, porque nosotros somos un órgano que trabaja bajo el paraguas de presidencia. Yo trabajo en la Moncloa, ¿vale? Y reporto directamente al presidente, y en ese sentido el presidente es el que ha de rendir cuentas respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Yo soy relativamente optimista, hemos conseguido pues instar a ministerios a hacer cosas, hemos conseguido una cosa que bueno, puede parecer una tontería, pero es que ministerios se hablen, ¿vale? Ministerios que son pilares en el desarrollo de políticas de lucha contra la pobreza infantil, de abordar las consecuencias de la pobreza infantil, pues no se hablaban o no entendían que tenían que comunicarse sobre estos temas. Tenemos un papel también por hacer, que es el de conseguir que diferentes niveles administrativos se hablen, ¿vale? Estamos intentando además construir lo que llamamos una alianza de país contra la pobreza infantil, construir un relato colectivo en el que se entienda que luchar contra la pobreza infantil es absolutamente imperioso, es urgente, nos jugamos muchísimo, y que no hacerlo es un mal negocio, es una mala política, pero es una mala política de izquierdas, una mala política de centro, es una mala política de derechas, ¿no? Y en ese sentido estamos intentando comprometer a actores sociales. La semana pasada, por ejemplo, celebramos una cumbre de empresas contra la pobreza infantil. Bueno, puede sonar paradójico esto de empresas contra la pobreza infantil, pero necesitamos que todo el mundo, incluso los actores que en principio parecen más alejados de este problema, entiendan que nos estamos jugando mucho y que las empresas están jugando mucho, porque renunciar a luchar contra la pobreza infantil es básicamente despilfarrar talento. O sea, todos estos niños que viven en estas condiciones no van a poder desarrollar sus potencialidades, no van a poder desplegar sus facultades al máximo, no van a poder aportar a la sociedad todo lo que pueden aportar en forma de innovación, en forma de creatividad, en forma de aportaciones fiscales. Es que necesitamos a esos niños. Joseba ha mencionado la necesidad de fomentar la natalidad, y es cierto, es difícil fomentar la natalidad, es difícil a corto plazo, que es cuando necesitamos dar respuesta al problema de envejecimiento. Bueno, si no podemos fomentar la natalidad y llegar, digamos, a satisfacer las preferencias, los deseos de los jóvenes de tener hijos, al menos consigamos que los niños se críen en las mejores condiciones, ¿vale? Porque si se crían en las mejores condiciones, además serán adultos que puedan aportar más a su sociedad y puedan sostener el edificio fiscal, ¿no? Puedan sostener las pensiones de manera más sencilla, ¿no? En ese sentido tenemos que comprometer a las empresas, evidentemente, a través de su responsabilidad social corporativa, a invertir en infancia, y creo que lo estamos consiguiendo. Hemos conseguido arrancar compromisos a las empresas. Nosotros llegamos, digamos, siendo muy conscientes de que política de lucha contra la pobreza infantil se hacía en los presupuestos. Es decir, hemos hecho política simbólica también, hemos hecho divulgación, hemos hecho sensibilización, hemos creado nuevos instrumentos de análisis, pero fundamentalmente nuestra voluntad era expresarlo en los presupuestos. Nada más llegar, iniciamos un proyecto para incrementar los recursos, por ejemplo, dedicados a campamentos de verano, a ocio educativo, a garantía alimentaria en verano, para luchar contra lo que mencionaba antes, el olvido vacacional, y eso ha permitido doblar el número de niños, en este caso centrado en niños de segmentos sociales más bajos, que pueden participar en este tipo de dinámicas de verano, ¿no? Más allá de eso, trabajamos en los presupuestos. Los presupuestos tenían una vocación social enorme en inversión en infancia.
Es decir, todas las partidas que se dedicaban a infancia representaban un incremento de 600 millones, que no existían antes, 600 millones que iban fundamentalmente a prestaciones por hijo a cargo, para doblarlas para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, en situación de pobreza severa. Había partidas que incrementaban la dotación de los servicios sociales, de las ayudas a comedor, 25 millones. Había partidas para becas, para material escolar. Había una exención del copago farmacéutico para las familias con derecho a la prestación por hijo a cargo, es decir, 1.300.000 niños se podrían haber beneficiado de la exención del copago farmacéutico. Había una partida estructural de 30 millones destinados a menores no acompañados, menores de origen inmigrante no acompañados. Es decir, eran unos presupuestos sociales que trataban de trasladar lo que ha venido siendo una recuperación económica que se expresa claramente en cifras de beneficios empresariales, incluso en cifras de creación de empleo, pero no necesariamente en reducción de las tasas de vulnerabilidad económica en la infancia. Pues esa recuperación económica pretendíamos que llegara a la infancia, ¿vale? Y trabajamos mucho. Yo personalmente, nuestra oficina se comprometió mucho en el desarrollo de la prestación por hijo a cargo y no ha salido. Somos conscientes de que esto representa una frustración para nosotros, pero bueno, tenemos un modelo de desarrollo de políticas públicas que no existía, que rompe una inercia de no respuesta a los problemas que nos estaban señalando estos organismos internacionales, que representa un punto de inflexión clarísimo y que, bueno, pues si tenemos la fortuna de que nos apoye el electorado, pues impulsaremos. Probablemente incluso todavía haremos algunas cosas antes de que se agote la legislatura en este campo, ¿vale? En todo caso, bueno, sin presupuestos es difícil, digamos, avanzar. Aún así, tengo que decir que yo creo que hemos hecho cosas interesantes a la hora de visibilizar el problema, de ayudar a visibilizarlo en el futuro. Es decir, yo destaco mucho lo que hemos hecho en el terreno de la provisión de instrumentos para analizar la pobreza. Es decir, por ejemplo, hemos desarrollado un mapa territorializado de la pobreza en España, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Tributaria, que nos permitirá identificar, o que permitirá a quien le corresponda, identificar en el territorio, en secciones censales, los riesgos de pobreza. Hemos desarrollado un barómetro, estamos desarrollando un barómetro social en el CIS sobre la pobreza. Es decir, estamos contribuyendo a que esa labor que estaban haciendo los académicos o las entidades sociales antes, un poco a ciegas muchas veces, pues en el futuro la puedan desarrollar desde el conocimiento y, digamos, incidir mucho más sobre la agenda política y sobre la agenda pública, que en definitiva es la que muchas veces va a terminar marcando la agenda política. Joseba, antes de dar la palabra a los asistentes, porque seguramente pues, bueno, pues nos surgen preguntas, dudas. Vosotros tenéis una posición privilegiada como estudiosos, tenéis un centro de estudios, de documentación en torno a estas cuestiones. Le preguntaba antes a Pau, ¿cuáles podrían ser los espejos, supongo, intuyo, en Europa, en los que poder mirarnos en esta materia? ¿Qué gobiernos, qué tipo de políticas están llevando a cabo que sean sugerentes, que sean una inspiración y que estén dando algún resultado en la lucha contra la pobreza infantil? Bueno, yo creo que como referencia, y Pau la conoce bien, hay una referencia interesante que es el gobierno laborista de Tony Blair en el año 97, que es un gobierno, y el que todos los años que siguieron los gobiernos laboristas en el Reino Unido, que decidió que uno de los principales retos del país era reducir la pobreza infantil. Y articuló toda una política, algunos de esos componentes además podríamos imitarlos, que articuló todo un intento de generar políticas públicas multidimensionales en muchos ámbitos distintos, las prestaciones económicas, el empleo, la educación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquel gobierno lo que nos enseñó es que que en cierto modo, y sin querer ser demagógico, pero que la pobreza infantil es una opción política, porque es una opción política también luchar contra la pobreza infantil. Y cuando un país como Inglaterra, que es un país bastante desigual, con tasas de pobreza bastante elevadas,
cuando decide que es un reto y un compromiso político y un reto de país el reducir la pobreza infantil, lo puede conseguir, porque el Reino Unido consiguió en aquellos años. Después pues las cosas cambiaron, pero cuando se hace un pacto de país y se decide poner la prevención y el abordaje de la pobreza infantil como un objetivo importante, eso se puede conseguir. Y yo creo que eso es un elemento importante. Luego creo que hay otros países, en otros ámbitos más específicos, en los que nos podemos fijar, y uno de ellos es Francia. Francia tiene un elemento que yo creo que nosotros también podemos tener, tiene una política de fomento de la natalidad y una política familiar muy potente, que también implica una apuesta por las familias. Y hay un aspecto, por ejemplo, que yo creo, Pau ha hablado de la prestación por hijo a cargo. Yo creo que los países donde mejor están funcionando las políticas, incluso de prevención de la pobreza infantil, son las que son capaces de hacer políticas universales, dirigidas a todas las familias, tengan el nivel de renta que tengan, combinar políticas universales con políticas focalizadas en los niños que tienen más problemas o menos recursos económicos. Y yo creo que en ese sentido en Euskadi tenemos una situación privilegiada, porque tenemos un sistema de garantía de rentas bien desarrollado. Lo que no tenemos es una prestación universal por hijo a cargo. Una prestación universal por hijo que tienen en Iparralde, por ejemplo, o sea, que no hay que irse a Finlandia, que tienen en Alemania, tienen en Inglaterra, tienen en Holanda, tienen en Bélgica. Prácticamente todos los países del centro y del norte de Europa tienen unas políticas universales de prestación por hijo a cargo que tienen un papel importante. Es verdad que esas políticas se tienen que combinar con otras políticas más focalizadas, con la prestación, con nuestra RGI o con la prestación por hijo a cargo, que está orientada a familias con muy pocos recursos, pero una de las bases es tener un modelo potente, un modelo potente universal para todas las familias, en el que hay una prestación económica. Aquí tenemos las deducciones fiscales, pero las deducciones fiscales la mayor parte de la población no las conoce. Nos gastamos muchísimo dinero en unas políticas que la mayor parte de quienes las reciben ni siquiera son conscientes de que están recibiendo esas políticas. Yo creo que si en Euskadi hoy tenemos una carencia importante, podría ser esa prestación universal por hijo a cargo, que permita de alguna manera que todas las familias, no solo las familias pobres, tengan acceso a una serie, a unos apoyos económicos por el hecho de tener dinero. Y yo insistiría en la importancia de estas políticas universales hoy en Euskadi, porque las políticas muy focalizadas, creo que hemos llegado en Euskadi a un nivel de gasto en políticas focalizadas que nos está empezando a dar una serie de problemas, que nos está planteando. Yo creo que insistir en que la respuesta a la pobreza infantil sea solamente la RGI es un problema cada vez mayor. Es un problema que nos va a llevar a dificultades cada vez mayores. Yo creo que tenemos que aprovechar todo el recorrido que tenemos con políticas contra la pobreza infantil de tipo selectivo, de tipo prestación por hijo a cargo, de tipo de RGI, pero en el ámbito concreto de la protección económica, si podemos avanzar en algo es, como han hecho en Alemania, en unificar las deducciones fiscales, unificarlas con las prestaciones directas, de forma que todas las familias puedan tener lo que tienen en Francia a partir del segundo hijo, que son 100 euros al mes por cada hijo hasta que cumplen la mayoría de edad. Eso ocurre prácticamente en todos los países, y verdaderamente Euskadi, que tiene una renta per cápita superior a la mayor parte de los países de Europa, que no tenga hoy esa prestación, me parece que es una verdadera anomalía. Una verdadera anomalía que quizás sea difícil de corregir a nivel de todo el Estado, porque la situación no es la misma, pero que en lugares como Euskadi, donde gastamos tantísimo en protección social, no tengamos una prestación universal por hijo a cargo, me parece realmente una de las cosas que deberíamos corregir a largo plazo, sabiendo, o a medio plazo al menos, sabiendo que hay otros retos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la intervención socioeducativa, que tienen que ver con otros ámbitos donde la pobreza infantil también es o causa o consecuencia. Pero yo creo que si podemos mirar a los países que han desarrollado al menos una prestación universal para todas las familias con hijos. No sé si queréis añadir algo más antes de... No sé si hay alguna pregunta por parte del público, alguna cuestión. Yo me gustaría apuntar una cosa. Hemos insistido mucho en las políticas específicas para infancia, y la prestación por hijo a cargo, por ejemplo, o otras políticas. Evidentemente, contra la pobreza infantil hay que luchar con políticas que atiendan tanto a la privación material, por
pues eso, prestaciones por hijo a cargo, ayudas de comedor, becas, digamos, inciden directamente sobre la privación material. Pero también hay que atender a las consecuencias, es decir, la escuela infantil, por ejemplo, 03, es una política de lucha contra la pobreza infantil. Si propicias el acceso de las familias más desfavorecidas, de esas familias que decía yo antes que pueden vivir en circunstancias en que la estimulación cognitiva no es la más adecuada, ¿no? Es decir, hay políticas de lucha contra la privación material, políticas de lucha contra las consecuencias de la privación material, ¿vale? Pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que luchar contra la pobreza infantil no se hace solo luchando contra la pobreza infantil, sino contra la pobreza y la desigualdad en general. Es decir, cuando se lucha contra la precariedad laboral, por ejemplo, cuando se incrementa un salario mínimo interprofesional, cuando se desarrolla una política de promoción de empleo juvenil, cuando se lucha contra la pobreza energética para aliviar las cargas que representan los costes de la energía para las familias más desfavorecidas, cuando se desarrollan políticas de acceso a la vivienda para familias jóvenes, se está luchando contra la pobreza infantil. Es decir, eso no son políticas específicas, pero son políticas que alivian la situación de familias con niños. Es decir, luchar contra la pobreza infantil es, en primer lugar, luchar contra la desigualdad, luchar por la distribución más justa de recursos, es decir, luchar por el equilibrio de rentas, de capital y del trabajo es luchar contra la pobreza infantil. Es decir, no debemos olvidar las políticas específicas que han sido muy olvidadas, pero debemos tener muy claro que contra la pobreza infantil se lucha cuando se lucha contra la desigualdad. Y yo en esa línea sí avanzaría que una de las herramientas fundamentales que previene la pobreza infantil es el empleo femenino. O sea, realmente las familias en las que trabajan el padre y la madre tienen muchas menos posibilidades de ser pobres que las familias en las que solamente trabaja uno de ellos o en las que no trabaja ninguno de ellos. Entonces, yo creo que si hay una política, y es el empleo del que hemos hablado muy poco, si consiguiéramos, y eso tiene que ver también con las políticas de conciliación, familiar, pero si consiguiéramos crear empleo, sobre todo para las mujeres, si las tasas de actividad laboral de las mujeres fueran más altas, donde hay poca pobreza infantil, también hay mucho empleo femenino. Y lo que hay también es un pacto intergeneracional, que es realmente lo que hoy no tenemos en Euskadi. Yo creo que lo que necesitamos en Euskadi es un pacto intergeneracional, un nuevo estado del bienestar, que haga un pacto distinto entre los mayores, entre las personas adultas. Entonces, una forma, no la mejor, pero una forma útil de avanzar en la prevención de la pobreza infantil es un pacto intergeneracional entre los mayores, que yo creo que estamos muy necesitados en Euskadi, en todo el sur de Europa, pero yo creo también en Euskadi, de alcanzar de alguna manera un pacto entre las distintas generaciones que permita invertir en todas las generaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Un segundo que le va a dar el micrófono. Cuando los padres trabajan los dos, yo estoy aquí, el plan B. Ahora acabo de recoger a mi nieta en el colegio. Mañana me toca recoger a los otros. Y pasado me vuelvo otra vez aquí. Vivo en Ibarra, al lado de Tolosa. Y así estoy todo el día, yendo y viniendo. Y si a la mañana tienen fiebre, a las 7 de la mañana me llaman, cojo mi furgoneta y me presento a donde a mis hijos. Y no puede ser de otra manera. Y cobran una porquería. Los extraescolares los pago yo. Y yo tengo una pensión de 600 y pico euros. Se lo pago porque tengo algo de dinero ahorrado y se los voy pagando, los extraescolares. Y la educación en la escuela pública, que es donde van los otros, estoy un poco nerviosa, en donde van los otros, la escuela tenía que estar más mirada, porque tener más importancia. La veo que tiene poca, no sé, posibilidades que los niños sigan un poco adelante. Mis hijos han ido a un colegio privado, estos no pueden porque no tienen trabajo suficiente para pagar una escuela privada.
los otros. Y el que vive aquí, en Donosti, pues sí lo puede llevar y estos niños pues tendrán un día pues una carrerona, una gran carrera, pero porque estamos los abuelos aquí. Yo creo que ahí influye lo que acabamos de comentar. Por una parte, políticas de conciliación. Sí. Políticas de conciliación Sí. que prácticamente no hemos desarrollado en Euskadi, y tiene que ver también, cuando Pau hacía referencia, luchar contra la precariedad. La precariedad afecta sobre todo a los jóvenes, a las personas que están en edad de tener hijos. Los bajos salarios afectan todavía más a las personas jóvenes y a las personas que están en edad de tener hijos. Políticas de conciliación, políticas de salarios, políticas que tienen que ver con la igualdad salarial. Yo creo que son las políticas que permiten, como decíamos antes, una, tener hijos, si se quieren tener hijos, y otra, poder atenderles como sin tener que recurrir a los abuelos o a las abuelas. Eso. Y tienen que ir a hacer un deporte, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque necesitan entrar en el polideportivo. El polideportivo vale un pastón. Yo pago 14 euros y pico porque estoy jubilada, pero en mi familia pues pagaría muchísimo más. O quieren hacer un curso de no sé qué no. Y se hacen extraescolares porque se lo pago yo. Pues fíjese que sus hijos tienen la suerte De tenerme a mí. de tenerle a usted, que está en condiciones Que no me tomo ni un café. No voy ni a tomarme un café por ahorrar. Pues oye, mayor fortuna todavía. El problema que tenemos es que muchas veces se invoca las pensiones de los abuelos como la respuesta que en España se da a las carencias de los nietos. Es una respuesta muy ineficiente, ¿vale? Es una respuesta muy ineficiente porque no todos los abuelos pueden ayudar. Fundamentalmente, muchas veces las familias más desfavorecidas, los niños de familias más desfavorecidas no tienen la suerte de tener abuelos que pueden ayudar o que pueden hacer estos sacrificios, ¿vale? Porque muchas veces hay una correspondencia entre la situación socioeconómica de los nietos y la situación socioeconómica de los abuelos. Digamos, en la línea que hablaba Joseba antes de que la pobreza se hereda. A veces se hereda entre 3 generaciones y en esas condiciones los abuelos no pueden ayudar. En todo caso, pueden ofrecer techo y comida, pero pueden ofrecer muy poco más. No pueden ofrecer esas actividades de deporte que está usted ofreciendo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar más en términos de que a los niños se les ayuda con políticas para niños. No se les ayuda indirectamente a través de las pensiones de los abuelos porque es una forma muy poco garantista de ayudar a esos niños, reconociendo, digamos, el valor que tienen esas ayudas cuando se producen, pero desafortunadamente la cobertura pues está muy agujereada, o sea, muchos niños no tienen abuelas como usted que pueden estar ayudando. En todo caso, el testimonio de esta mujer es un testimonio, creo que nos suena mucho. Quiero decir, en los largos años de la crisis en España se hablaba mucho de que estaban siendo los abuelos y las abuelas las que estaban soportando las economías familiares y resultando todo un colchón económico para familias jóvenes que, bueno, pues estaban en desempleo. Es decir, que ese es un fenómeno que se ha visto bastante, ¿no? Sí, pero es un colchón ineficiente. Es un colchón ineficiente. O sea, no deberíamos aspirar a una situación en que los abuelos rescaten a sus nietos, porque es que ese rescate no va a llegar a todo el mundo. Y porque es injusto para los propios abuelos y abuelas. También, Claro. sí. Fernando, y luego allí atrás. Sí, bueno, mila esker, Joseba, Bemigut, Gracias. Pau. A ver, quizá porque vengo del mundo de la cooperación y el otro día estábamos presentando precisamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que esto enfoca o está enclavado absolutamente, y el gobierno creo que ha tomado la iniciativa de una manera clara. Yo distingo muy claramente entre lo que puede ser la emergencia, los proyectos que pueden ir a largo plazo, pero para mí es muy fundamental el tema de la transformación social, de la educación para la transformación social, ¿no? Y os estaba escuchando hablar de inducción de la natalidad o protección de la natalidad y demás, y a veces me parece que me da la impresión de que nos olvidamos de que quienes tienen los hijos son las mujeres, ¿no? Es decir, que el tema del enfoque de género, el tema de los roles sociales,
el tema de cómo entendemos la corresponsabilidad más que la conciliación, porque muchas veces yo creo que la conciliación es una engañufla para que las mujeres trabajen más, ¿verdad? Sino la corresponsabilidad, es decir, que si tenemos 2 hijos, o 1, o 3, o 40, o 50.000 que queramos tener, es una cuestión de la pareja, que por cierto las abuelas suelen ser más que los abuelos, también. Sí, bastante Yo más. creo que eso es algo que, a ver, que no es desmerecer en absoluto, todo lo contrario, o sea, se está haciendo lo que se está haciendo, alabado sea Dios, pero creo que tenemos que incidir muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que es el tema de la educación de género, que la Agenda 2030 es una agenda feminista, clarísimamente, en la que la mujer tiene que tener una posición determinante dentro de lo que es la organización de la sociedad y de lo que es la organización también de la natalidad. Es decir, una mujer tiene que desear ser madre, no tiene que... como decía hace poco un señor que creo que preside el Partido Popular, ¿verdad?, que vamos a arreglar el tema de las pensiones con que las mujeres tengan más hijos. No, no. Porque hay mucha gente en el mundo que puede tener. Era peor que eso, ¿eh? Sí, no. Y lo que ha dicho hoy es peor todavía, ¿no? Pero creo que es muy importante el tema de que el género, el tema de la igualdad, no puede haber natalidad y demás si no hay equidad y hay realmente una igualdad entre hombre y mujer. Sí, eso, a ver, la inversión en infancia, las políticas de infancia siempre han sido estrechas aliadas de las políticas de apoyo, de las políticas de género. Es decir, los países que han avanzado más en la protección de infancia son los países más feministas, los países que empezaron desarrollando políticas de igualdad de género, es decir, los países nórdicos, los países escandinavos, comenzaron en los años 30, en los años 40 a desarrollar políticas de apoyo a las familias y en especial dentro de las familias a intentar corregir los desequilibrios de género, intentar que las mujeres no sobrellevaran las cargas de las responsabilidades domésticas, y gracias a estos desarrollos se terminó protegiendo a la infancia. Es decir, la protección a la infancia en estos países fue una política, un efecto colateral de las políticas de género, ¿vale? Y en la medida, y nosotros lo tenemos clarísimo, en la medida en que nosotros avancemos en la agenda de género, estaremos avanzando en las políticas de lucha a favor de la infancia, de lucha contra la pobreza infantil. Las políticas que estamos desarrollando tienen un impacto de género clarísimo. Por ejemplo, las prestaciones por hijo a cargo van a beneficiar de forma desproporcionada a las familias monomarentales. ¿Por qué? Porque hay una concentración de desventaja económica en estas familias, ¿no? Y el impacto de género ahí es importantísimo, ¿no? Entonces, lo tengo clarísimo. Y lo que no sea desarrollar políticas de género, pues va a ser, digamos, recurrir a las abuelas, que no a los abuelos, para bueno, pues cubrir esas lagunas que tiene nuestro estado de bienestar. Lo que sí es verdad es que Pau tiene razón, políticas de igualdad de género, políticas de infancia y políticas de familia van de la mano. A mí lo que sí me parece es que hemos perdido muchos años en no avanzar suficientemente en políticas de familia y ahora vienen desde otros partidos, desde la ultraderecha, a defender políticas de familia, cuando son realmente políticas socialdemócratas que tenían que haber sido defendidas hace mucho tiempo. Podríamos haber avanzado mucho más en los 3 elementos, la igualdad de género, las políticas de familia, las políticas de infancia, y ahora en cambio nos encontramos con que nos pone una consejería de familia, pues Vox, ¿no? Y eso realmente es una pena. Nosotros, o sea, desde la izquierda nos hemos mirado con mucho recelo las políticas de familia. Nos las hemos mirado con mucho recelo porque venimos de donde venimos, ¿no? De que la familia, digamos, fuera ese concepto reivindicado por el franquismo como la célula madre de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, hemos aplazado mucho la introducción de políticas absolutamente necesarias y que en otros países eran seña de identidad de la izquierda, ¿vale? Nosotros decíamos, políticas de familia, uy, no te acerques, ¿no? Y no nos acercamos hasta el cambio de milenio prácticamente, hasta Zapatero hubo que esperar para que nosotros empezáramos a hablar de políticas de familias, ¿vale?
tardamos muchísimo, o sea, perdimos un tiempo extraordinario. Cuando otros países estaban haciendo escuelas infantiles, cuando otros países estaban ocupándose de los extraescolares, de las vacaciones en verano, cuando otros países estaban entrando en muchos terrenos de protección social que favorecían la corresponsabilidad entre varones y mujeres, nosotros nos mostrábamos reticentes a entrar en el ámbito, ¿no? Y eso afortunadamente tengo la sensación de que se ha acabado. Hay 4 palabras más pedidas y si os parece vamos. Sí, a ver, dos preguntas muy concretas, una a cada uno de los ponentes. La primera para Joseba. Me gustaría una valoración sobre la anunciada gratuidad del 0-2 años hasta rentas de 18.000 euros en la red pública. Me gustaría alguna opinión, tampoco conozco mucho más detalle de la medida, y un poco en términos comparativos. Has hecho una mención a favorecer políticas de tipo más universal, no selectivas en función de renta. Me gustaría una opinión sobre esa medida. Y la otra, muy concreta para Pau, has hecho una referencia al mapa de la pobreza, datos de la agencia tributaria por secciones censales. ¿Esos mapas están ya disponibles? ¿Esos datos están disponibles? Sí. ¿Quieres responder tú? No. Los datos nosotros ya los manejamos, pero los manejamos de manera muy restrictiva porque hay problemas de confidencialidad que hay que respetar, y hay que respetar unos tiempos, y esos tiempos básicamente vienen porque los principales promotores, que ha sido el Instituto Nacional de Estadística, determinen exactamente qué se puede publicar y qué no se puede publicar de esos mapas. Pero nosotros ya, por ejemplo, en nuestro trabajo con entidades sociales, con empresas, ya estamos ayudando a orientar sus inversiones y ayudándoles a identificar espacios donde hay problemas de vulnerabilidad económica. Yo con el tema del 0 a 3, yo creo que también es una de las herramientas fundamentales, tanto sobre todo, no tanto de conciliación, sino de igualdad de oportunidades. Y yo creo que está comprobadísimo, aunque hay todavía quienes sostienen lo contrario, pero comprobadísimo que asistir a partir de los 12 meses a una educación infantil de buena calidad reduce el impacto de la desigualdad socioeducativa de una forma muy importante. Lo que pasa es que es verdad que todavía hoy en Euskadi, lo primero que habría que decir en Euskadi es que tenemos unas tasas de utilización del 0 a 3 mucho más elevadas que en muchos países de Europa, desde luego que prácticamente que ninguna otra comunidad autónoma. O sea que en Euskadi tenemos una dotación de plazas y una utilización del ciclo 0 a 3 muy elevada. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Pero es verdad que se sigue planteando el 0 a 3 como un recurso para la conciliación, y no se entiende prácticamente que el atender a escuelas infantiles de buena calidad es una herramienta educativa tan importante como la que puede ser la educación en las fases obligatorias, y más importante aún para esas familias en las que pueden tener más problemas o más dificultades o más capacidades de estimulación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, pues la gratuidad es un paso adelante. Creo que podría darse pasos más importantes, y que el 0 a 3 en Euskadi tiene otros problemas de accesibilidad, de calidad. Pero bueno, yo creo que en el marco del plan de familia, el que se consiguiera que por lo menos para ciertas rentas no hubiera se han hecho algunos otros cambios de ampliación de plazas, de creación de nuevos centros, pero yo creo que el universalizar, hacer más accesible, más asequible y de mayor calidad la educación más que de 0 a 3, lo que se está planteando en Euskadi además en el pacto y en el plan de familia es intentar que las familias, el hombre y la mujer, puedan tener los 12 primeros meses cubiertos por bajas paternas y maternas, y que a partir de los 12 meses haya una educación, como digo, accesible y de calidad. Yo creo que hay ese paso que ha dado el consorcio de Haurreskolak es bueno, aunque debería ir acompañado de más pasos. Aquí adelante, pidió la palabra. Sí, bueno, ante todo, dar las gracias por venir a Euskadi. Bueno, a usted sobre todo, yo creo que tú eres de aquí. A mí me sorprende que estemos hablando de un tema que es transversal a nosotras como mujeres, ¿no? Tanto si somos madres monoparentales
como si hemos parido o no hemos parido, y etcétera, 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 y yo tenga que estar, mis ojos tenga que estar ojiplástica escuchando a 3 hombres. Creo que esta dinámica es importante que la podamos cambiar porque llevamos muchos años de lucha y porque seguro que podríamos tener alguna mujer con su experiencia que pueda hablarnos sobre la situación de pobreza infantil sin desmerecer vuestra capacidad y vuestra experticia. En segundo punto, quería decir que querer es poder. Llevo muchos años ya viviendo en Euskadi, tengo la suerte de vivir en Euskadi, pero estoy escuchando en los últimos años, o en los últimos 2 años, a Euskadi como un oasis. Hace poquito se hizo un congreso súper importantísimo en Tolosa, creo que había como 200 o 300 personas por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa también, y el tema que se largaba era un poco el que nos comenta, en cierta manera, Joseba Salacaen, ¿no? Parece que viviéramos en un oasis. ¿Qué sucede con esto? Es que la gente no… Hay barrios en los que no camina, hay situaciones en las que no vive, hay cosas escaparates que uno ve que no se puede ni siquiera entrar a ese comercio porque no nos lo podemos comprar, o nos olvidamos que la gente estamos ganando 1.200, 1.300 o 1.500, que ya eso es el sumos. Entonces, claro, yo creo que del oasis vasco es importante empezar a decir que, ojo, que no lo creáis, porque quien se lo crea va a tener políticas para ese oasis vasco. Y la tercera cuestión que me gustaría exponer es que en realidad las políticas se han hecho para la tercera edad porque los niños no votan. Quiero decir, las políticas se hacen para a quienes les vamos a atraer, ¿no? Vamos a atraer a la tercera edad. La tercera edad vota y la tercera edad tiene poder adquisitivo, menos, como lo tiene nuestra compañera, es cierto, pero lo tiene. Y por otro lado, siempre estamos comparándonos, o parecería ser que España y Euskadi siempre intentamos compararnos por arriba con Inglaterra, pero es que no hay nada que copiarle a Inglaterra. Primero quieren salir, quieren el Brexit. ¿Por qué? Porque la clase alta pudiente que la tiene en una capacidad importantísima, que son los señoros ingleses, han decidido que quieren salirse porque quieren basta la inmigración y porque consideran que el país se basta así solo. Nosotros no creo que queramos un país insolidario, un país que no abre las puertas. A mí el modelo inglés, acabo de venir de Londres, de haber pasado una semana, y lo siento mucho, pero Inglaterra vive de las colonias. Los suecos viven del dinero que algún día se les va a acabar, por suerte, tanto lavado de dinero negro de todo el mundo. Francia tiene unos guetos impresionantes de gente negra que no ha podido en una segunda y tercera generación salir adelante. No tenemos nada que copiarle a los países de Europa. ¿Por qué no le decimos a la gente la verdad? No sé. Gracias. Ahí también han pedido la palabra y luego allí y ya terminamos. No sé si tenéis alguna cosa que decir. Yo sí que creo que tenemos cosas que copiar, reconociendo los defectos de todo el mundo, pero sí que tengo la sensación de que se pueden desarrollar buenas políticas imitando buenas prácticas. Eso no quiere decir que todo sea bueno en esos países. Es decir, en Gran Bretaña la figura de Tony Blair es muy controvertida, en muchos sentidos tiene más sombras que luces, pero tiene una luz, que es las políticas de lucha contra la pobreza infantil, la inversión en infancia, que durante 10 años redujeron la pobreza infantil un 50%, 50%, es un hito que no ha conseguido ningún otro país en tan poco tiempo, ¿no? Y esa reducción tan sustancial en pobreza infantil se tradujo en mejora de indicadores educativos, en mejora de indicadores de salud. Cuando estaban produciéndose al mismo tiempo muchas otras cosas que no nos gustaban nada de Tony Blair, ¿vale? Yo soy el primero que ve muchos problemas en Tony Blair, ¿no? En ese sentido hay que reconocer lo que son buenas prácticas en el Reino Unido, buenas prácticas en los países socialdemócratas del norte de Europa, buenas prácticas en Francia, e intentar aprender de lo que la gente hace bien, apartando todo aquello que no nos sirve de esos modelos, ¿no? En Europa, sobre todo, es interesante utilizarla como referencia para descubrir lo anómalos que somos. Y en este terreno de la pobreza infantil somos muy anómalos. Tenemos mucha mayor pobreza que países de nuestro nivel de desarrollo. Tenemos políticas
mucho menos capaces, mucho menos eficientes en la reducción de la pobreza que otros países. Y eso nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo bien. Y obviamente nos podemos inspirar en los países que en estos terrenos concretos sí que lo hacen bien, asumiendo que nosotros lo hacemos bien en otros terrenos, que nosotros tenemos un sistema sanitario mucho mejor que los británicos. Pero eso no nos debe llevar a renunciar a tener unas políticas de infancia parecidas a las británicas, manteniendo nuestro sistema sanitario o manteniendo nuestras pensiones. Es decir, yo no estoy abogando ni mucho menos a que revisemos el sistema de pensiones que ofrece una protección adecuada a la mayoría de las personas mayores. Se pueden hacer pequeños ajustes, quizás algunos colectivos están sobreprotegidos, ¿vale? Quizás no es una prioridad, digamos, mejorar las pensiones, sino es una prioridad invertir en infancia, pero ni mucho menos considero que debemos desprendernos de lo que hacemos bien. Debemos mantener lo que hacemos bien, incorporar, digamos, a nuestras políticas las políticas que otros países hacen bien. Yo, un pequeño sobre el oasis vasco. Yo creo que realmente muchas veces todo es relativo y hay que compararse. Yo creo que en ese sentido tampoco no hay que ser triunfalista, pero yo sí creo que hay que reconocer algunos esfuerzos que hace la sociedad vasca. Yo creo que somos una sociedad con menos desigualdad y eso es importante reconocerlo y defenderlo. Somos una sociedad con menos desigualdad porque las empresas generan menos desigualdad que en otras comunidades autónomas o en otros países de nuestro entorno, y eso hay que reconocer que hay un modelo productivo que genera menos desigualdad, aunque genere mucha, genera menos desigualdad que en otros países, y porque redistribuimos un poco más mediante un sistema relativamente potente de prestaciones económicas y de servicios sociales. Entonces, en ese sentido, yo no creo que Euskadi sea ningún oasis, pero creo que también hay que poner en valor el esfuerzo que también hace pues el contribuyente vasco, hace las políticas, los partidos políticos, las instituciones, que sin ser ni mucho menos las suficientes, pero yo creo que tampoco tenemos que dar una imagen de que estamos haciendo lo mismo que otras comunidades autónomas con otras tradiciones. Pau viene de Baleares, viene del Mediterráneo, donde las comunidades autónomas en general han apostado, es verdad que tienen otras formas de financiación, pero han apostado menos por políticas públicas de servicios sociales y contra la protección social y a favor de la protección social. Entonces, yo creo que no hay que ser triunfalista, porque ser triunfalista no te impide avanzar, pero al mismo tiempo hay que reconocer que aquí algunos elementos de las políticas sociales han funcionado razonablemente bien. Y yo creo que si no reconocemos que han funcionado bien, tampoco es muy fácil que esas políticas sigan avanzando. Bien, ahí penúltima palabra y luego aquí. Vamos a ver una serie de cuestiones un poco desordenadas, ¿no? Yo creo que España es un gran país. Sí, pero es que España es un gran país, es un país rico, tiene recursos. Otra cosa es dónde van esos recursos, ¿no? Antes hablaba el señor igual las pensiones, pues igual no haría falta retocarlas continuamente, por ejemplo, ¿no? En el año 2006, el Banco de España emitió un informe donde nos venía a decir que las distintas administraciones públicas de nuestro país pagaban un 44% más que el sector privado, por ejemplo. Hace pocos días en el diario El País venía con números muy grandes. Las administraciones públicas pagan 878 euros más al mes que el sector privado. Aquí se habla mucho de la brecha salarial hombres-mujeres, pero no se habla de este tipo de brechas. Y luego brecha salarial también entre las distintas comunidades autónomas, ¿verdad? Entonces, digo que otra cosa es dónde van los recursos que genera el Estado, ¿no? Erich Fromm, en Psicología de la Sociedad Contemporánea, decía hace ya muchísimos años que la diferencia en los ingresos no debía significar ir más allá, que eso supusiera una diferencia en la experiencia de vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo con aquella definición, ¿no? Antes se hablaba por aquí, las señoras no pueden ir a los polideportivos, esto es caro, tal igual, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo insisto a ver dónde van los recursos, de tal manera que el señor Tawa, muerto prematuramente, que fue jefe de la oficina de presupuesto con el señor Zapatero, vino a decir que una parte importante del déficit en nuestro país venía motivado por la factura del funcionariado, ¿no? Entonces,
Por eso digo que ahora mismo parece que es una buena decisión que se ha tomado subir a funcionarios y pensionistas. Hay que hacer pedagogía y explicarle a nuestros pensionistas que las pensiones en España son generosas. El 82% del último salario. No lo tenía más que Grecia, que ahora ni siquiera, y así le fue. Otra cosa es que nadie lo plantea, que yo soy de los que planteo, tiene que haber una diferencia cuando ya no trabajas entre 700 euros y 2.600, la mínima y la máxima. Ahí hay mucho recorrido, tiene que haber tanta diferencia. No es posible, de cara a lo que nos viene encima, ir cerrando ese abanico, ¿verdad? Entonces, acabo de venir de Alemania, de Baden-Württemberg, tengo 2 nietos alemanes de 2 años y 3 meses, y efectivamente, 291 euros en España al año, allí 2.328, 194 al mes, ¿no? Y como quiera que se ha hablado de 0 a 2 años, 3 años, allí la madre tiene un año, cobra el 67% de lo que del salario anterior, no el 100%, el 67%. Pero ese primer año es la madre la que se encarga del niño. A continuación ya se va a la guardería o se escolariza, ¿verdad? Plantea, por favor, la pregunta. No, Sí. ya he dicho que era desordenado. Sí. Siempre alguna reflexión, entonces no, si estamos fuera de tiempo, pues corto. Creo que en el acuerdo de gobierno venía una cantidad para haber establecido 438 euros al año, haber empezado de prestación directa a los niños. Creo haber leído en el acuerdo de gobierno. 588. Bueno, pues entonces no he visto mal, ¿no? Entonces, bueno, eso viene a suponer poco los 5.000 euros que va a suponer la subida de pensiones y de salario a los funcionarios. Tengo más, pero como el tiempo se agota, pues adelante. Vale. A ver. Nosotros tenemos un problema de déficits de ingresos en la administración pública, ¿vale? No es un problema que paguemos demasiado a los funcionarios, no es un problema que paguemos, o sea, nuestra factura a los funcionarios no es sustancialmente más alta que en otros países, básicamente porque tenemos menos tasas de trabajadores públicos por habitante inferiores a la mayoría de los países, ¿no? Tampoco tenemos, digamos, un gasto desorbitado en pensiones, es decir, tenemos un gasto que se corresponde con nuestro nivel de desarrollo, quizás salvo el capítulo de pensiones de viudedad, que es un capítulo que probablemente habría que revisar, ¿no? Ahora bien, tenemos un déficit de desarrollo de otras políticas sociales y ese déficit se corresponde con un déficit de ingresos del Estado. Es decir, nosotros recaudamos el 37% del Producto Interior Bruto, gastamos un poco más porque estamos en déficit, pero recaudamos un 37%, que son 7 puntos menos que la media europea, cuando estamos en renta per cápita en la media europea. Es decir, ante una situación que estamos viviendo y que cada vez se expresa de forma más cruenta, de incremento de las desigualdades de rentas primarias. ¿Qué es esto de las desigualdades de rentas primarias? Son las desigualdades que genera el mercado. El mercado está generando cada vez más desigualdad en términos de rentas salariales, de remuneraciones de autónomos, de rentas de capital. Esto, antes de, digamos, descontando los gastos que realiza el Estado a través de transferencias públicas o a través o la dimensión fiscal, las rentas de mercado son cada vez más desiguales, ¿vale? Para contener ese aumento de desigualdad necesitamos recursos, pero tenemos pocos recursos. Es decir, nuestro problema principal es la falta de recursos, que no nos atrevemos a recaudar más. ¿Por qué no nos atrevemos a recaudar más? Porque intentar recaudar más genera muchas resistencias. Es decir, cada vez que reclamas recaudar más, ahora se ha podido comprobar, el Partido Socialista ha planteado algunos incrementos fiscales, no excesivamente ambiciosos, pero se le ha pedido a las rentas superiores a 130.000 euros que paguen más, se ha recargado el impuesto sobre algún carburante, la tasa Google, bueno, impuestos relativamente marginales. ¿Y qué se ha producido?
pues se ha producido una reacción enorme. No meta usted sus sucias manos en los bolsillos de la clase media trabajadora, se ha oído decir. ¿Vale? 130, el impuesto de patrimonio, el impuesto a rentas superiores a 130.000 euros es un impuesto a los ricos. Yo no gano 130.000 euros. No sé si aquí hay gente que gana 130.000 euros, pero tengo la sensación de que es un impuesto a los ricos. De hecho, es un impuesto a los ricos, se lo puedo afirmar con datos de la agencia tributaria. Solo el 1% de la población gana más de 130.000 euros. Es un impuesto a los ricos. En ese sentido, digamos, se ha planteado generar recursos adicionales y enseguida se producen reacciones de insolidarias, digamos, portavoces de segmentos de la población que no están dispuestos a sufragar lo que representa corregir el incremento de la desigualdad de rentas primarias. ¿Vale? Y esas expresiones de insolidaridad tienen muchas manifestaciones. Una es esta, ¿vale? Y además generan extraños compañeros de cama, diría yo. Es decir, una expresión de insolidaridad es esta. No meta sus sucias manos en los bolsillos de la clase media trabajadora. Pero después está la expresión de España ens roba. La Cataluña productiva subsidia, paga a la España subsidiada. Eso es otra expresión de insolidaridad. Hay otras. La expresión, primero los españoles. ¿Qué es en el fondo primero los españoles? Trump. Bueno, Trump, Vox, es básicamente excluir de la comunidad a personas que están conviviendo contigo y que pueden tener necesidades sociales. Es decir, estas expresiones que, como adivinaréis, digamos, se están profiriendo desde distintas instancias políticas y sociales, pues en el fondo están trasladando el mismo mensaje. No queremos, digamos, contener el aumento de las desigualdades. Cada uno que se las componga como pueda, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, ante esta situación, pues hay que reivindicar el papel que juega el Estado y que ha jugado históricamente el Estado para contener las desigualdades, el aumento de las desigualdades. Tanto desde una perspectiva predistributiva, porque podemos intervenir sobre el mercado para contener ese aumento de la desigualdad de rentas primarias, pero también desde una perspectiva redistributiva. Y para redistribuir necesitamos recursos. Y esa es la razón principal por la que no estamos recabando esos recursos que necesitamos para desarrollar este tipo nuevo de políticas. Yo ahí, Brevemente, muy tenemos que ir brevemente, acabando. Hay apuntaría una última palabra. que Pau hace referencia a una falta de capacidad de recaudación. En Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava tenemos capacidad de determinar los tipos del IRPF y no hemos hecho más otra cosa que seguir las políticas españolas. Euskadi, los tres territorios de Euskadi no se caracterizan, recaudan lo mismo o menos, teniendo un PIB mucho mayor, recaudan el mismo porcentaje o menos del PIB que el conjunto del Estado. Entonces, lo que plantea Pau como dificultad es también, donde sí podríamos haber tenido unas políticas propias diferentes, en los territorios históricos de Euskadi tampoco hemos querido tener una recaudación suficiente. Y al mismo tiempo, yo sí que creo que realmente en Euskadi pagan menos impuestos también las clases medias, incluso las clases, si nos comparamos con otros países con los que nos queremos comparar, con Francia, con Alemania, con los países nórdicos. Realmente el problema no es solamente que los ricos paguen menos impuestos que en otros países, pagamos menos impuestos prácticamente todos, a cambio de recibir muchas menos prestaciones. Y eso es bastante fácil, sobre todo menos prestaciones económicas. Es bastante fácil de calcular una familia francesa cuánto paga en impuestos en las contribuciones urbanas, cuánto paga en IRPF, cuánto paga en IVA y cuánto recibe en prestaciones. Y en Euskadi, también en España, pero en Euskadi, hemos optado por pagar poco y recibir poco. Esa es la opción que yo creo que la mayor parte de la sociedad, desde luego los partidos políticos, han hecho. Pagar pocos impuestos y no solamente el 1%, no solamente los que cobran menos de 130.000. Yo creo que es una opción generalizada en Euskadi, que ha sido esos problemas para ampliar la recaudación tienen que ver con grupos sociales muchísimo más amplios que el 1%, y el cambio es que somos las familias, las abuelas,
los que nos damos los servicios que necesitamos, cuando en otros países pues no están las abuelas obligadas a dar esos servicios, esos apoyos, porque es el Estado el que provee de esos servicios. Lo que pasa es que a cambio, como sabe cualquiera que viva en Francia, a cambio de pagar muchos más impuestos de IVAs más elevados, de IBIs más elevados y de IRPFs más elevados. Eso es una opción política y al mismo tiempo social. Última palabra para ir acabando. Gracias por estos análisis tan serios. Pobreza infantil. ¿Tiene alguna excepción esa pobreza infantil? Por ejemplo, Beethoven, 8º hijo de un matrimonio de alcohólicos. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, evidentemente, de repente aparecen genios que se sobreponen a todas las adversidades. Es lo que se llama la resiliencia, ¿vale? La capacidad de sobreponerse a todas las adversidades. Pero la resiliencia es heroica, ¿vale? Y no tenemos, pues no podemos esperar que la resiliencia se produzca, digamos, de forma generalizada. Estamos malogrando talento si solo contamos con los resilientes. Es decir, si abandona el 40% de los niños de entornos más desfavorecidos, quiere decir que el 60% no abandona. Pero, podríamos llegar a los niveles de los tramos medios o los tramos altos, donde abandonan los estudios prematuramente el 20%, el 10%, el 5%. En la universidad, por ejemplo, el 73% de los hijos de universitarios terminan siendo también graduados universitarios. El 20% de los hijos de personas con nivel educativo primario terminan siendo graduados universitarios, ¿vale? Hemos conseguido que el 20 o el 25, 28% entren en la universidad y terminen los estudios. Pero oye, el potencial seguramente está en el 70 y pico % que lo consiguen los niveles educativos más altos. Es decir, tenemos bastante evidencia. Hay evidencia muy interesante, por ejemplo, que a igualdad de dotaciones genéticas, es decir, hay una serie de genes que están asociados con el cociente de inteligencia, ¿vale? Y hay unos investigadores norteamericanos que hicieron un estudio muy interesante que mostraba que a igualdad de dotaciones genéticas, los niños tontos de clase alta tienen una probabilidad más alta de graduarse en la universidad que los niños listos de clase baja, ¿vale? Entonces, sí, de vez en cuando tenemos a un Beethoven, pero nos gustaría que tuviéramos muchos más, ¿vale? De hecho, hay otro estudio así muy conocido sobre inventores y personas que han hecho innovaciones, ¿no? Innovadores tecnológicos, que muestra que los innovadores tecnológicos en un 80-90% pertenecen a los tramos más altos de ingresos. O sea, han sido personas que han tenido la oportunidad de desarrollar su talento, ¿vale? Tengamos cuidado con quedarnos con las excepciones porque nos podrían inducir a error. Muy bien, pues terminamos ya. Pau Marie Closet, Joseba Zelacaín, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta cuestión tan compleja que tiene tantas aristas y tiene tantos enfoques. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Gracias a todas y a todos por asistir y bueno, nos seguimos viendo. Y